Hola a todos, bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y el Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología Aplicada y del Neurolab. Está con nosotros nuevamente el doctor Pablo Silva. El doctor Pablo Silva, como en otros capítulos ya vieron, él es biólogo y tiene un doctorado. Por cierto, ¿cuál es el nombre de tu doctorado? Es en biología, pero en neurobiología y desarrollo. En neurobiología y desarrollo. Y bueno, el doctor Silva trabaja como investigador aquí en la Universidad del Valle, está actualmente trabajando en procesos industriales, pero ha trabajado mucho en el área de salud y hoy lo hemos invitado a hablar sobre el tema que estamos hablando sobre investigación en neurociencia y avances nuevos, ¿no? Gracias por estar otra vez. No hay Como problema. tú sabes, el podcast es para estudiantes, gente que entre a nuestro podcast y quiera aprender sobre neurociencia. Así que hoy hablaremos sobre un tema que tiene que ver con las enfermedades crónicas, degenerativas, que mucha gente les da miedo, ¿verdad? Exacto. Y todo el mundo estamos diciendo, hay que hacer algo para evitarlas, pero tiene un sustento. Cuéntanos un poco, Pablo, tu experiencia con las enfermedades, con las demencias. Cuéntanos. Bueno, durante mi tesis yo estuve trabajando con un factor de transcripción que es una proteína que expresa ADN que se llama SOX11. Y SOX11 es una de las proteínas que está ya estudiada durante mucho tiempo que promueve ese paso de célula madre a una neurona, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque normalmente cuando uno tiene en mente ese paso de célula madre a neurona, uno piensa en un grupo de señales que hace que la célula se mantenga como célula madre y otro grupo de señales que hace que se muevan hacia neuronas, ¿no? Lo interesante del factor de transcripción que estábamos estudiando es que no solo funciona en una vía, sino funciona en ambas vías y depende de una dosis, cuando esté expresado, dónde esté expresado, pero es ese paso el que es importante, ¿no? Digamos, en muchas enfermedades hay una enfermedad que se llama el síndrome de Coffin-Siris, que es uno de los que estábamos viendo. Y ¿cómo se llama? El investigar esta enfermedad surgió porque era uno de los genes que estábamos estudiando. Y lo que pasa es que hay una mutación de un solo aminoácido que está muy cerca de una parte muy importante del gen que hace que no funcione como tal. Entonces, tú sabes que tenemos 2 copias del gen, ¿no? Entonces, estas personas tienen mutado una de las 2 versiones, entonces la cantidad de proteína que hacen es menor y por lo tanto no tienen mucha capacidad de formar neuronas. Y esto se ve reflejado en los síndromes, en los síntomas. Por ejemplo, tienen microcefalia y esta microcefalia es probablemente porque no tengan suficiente material de neurona que ¿cómo se llama? Populice el cerebro. ¿Y esos ¿verdad? pacientes sobreviven? Sobreviven porque tienen solo una copia mala, la otra compensa. Tienen una copia mala. Pero al estar en menor cantidad, por ejemplo, en este caso la neurogénesis del cerebro está disminuida, entonces ¿cómo se llama? Tienen una cabeza más pequeña, ¿verdad? Porque no está eso. Entonces ahí es donde entramos nosotros, porque estamos tratando de entender por qué es que se da este tipo de enfermedades y a la vez cómo corregirlo, ¿no? En este caso se puede corregir de 2 formas, porque puede ser que no se esté produciendo suficientes neuronas porque no hay suficientes células madre o porque las células madres se están acumulando pero no están pasando a ser neuronas, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que nosotros investigamos. Hasta el momento hemos encontrado que realmente no es que no hayan células madres, sino que no están pasando a ese proceso de ser neurona y ahí es donde entra la ingeniería genética, ¿no? Porque la idea es modificar el gen y poder darle al paciente una copia extra, digamos, o varias copias extra para que pueda compensar por la proteína que le falta, ¿no? A ver, tal vez para la gente que nos está oyendo, en el capítulo anterior hablamos del neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas. Nosotros en el cerebro o en nuestro organismo tenemos células madres de todo. De todo, ajá. Y digamos, para los que no saben mucho de células madre, tenemos células madre, digamos, embrionarias, que son totipotentes. Estas células, y hay experimentos bien interesantes que se hicieron hace años, ya los primeros en los años 20, en donde separaron 2 células y vieron qué formaba. Estas células son capaces de formar todo un organismo a partir de cero y tienen toda la información necesaria. Conforme se van comprometiendo a cierto tejido,
pasan a ser, por ejemplo, células madre neurales que solo van a ser o glía o neuronas, y de ahí células madre neuronales que ya van a ser la parte neuronal, ¿no? Entonces, ese es un proceso que se va como en cascada, y si ese proceso está mal, digamos, entonces todo lo que viene después está ¿cómo se llama? Tiene un problema para desarrollo, especialmente como en estos pacientes que lo que tienen es que no se puede pasar a hacer neuronas, entonces se acumulan las células madre, pero no tienen neuronas funcionales, ¿no? Bueno, hay tanto tema. Iba a preguntarte sobre, hay tanta, ¿verdad? Las células madres requieren cuidado, el cultivo, porque se cultivan, ¿no? Requieren cuidado. ¿Por qué hay tanta comercialización? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Si son células madres? Siendo un científico como tú. Bueno, así rapidito, no te estoy digamos, células madre, puede haber terapias, por ejemplo, para artritis, se utilizan células madre, estas son inyectadas al paciente, y digamos que es una forma de decir, bueno, las células madre van a estar ahí, si llegan a donde llegan, van a tener las señales, se van a convertir, pero para nosotros eso es un proceso muy ineficiente, porque si bien las células madre pueden llegar y algunas se pueden convertir, la tasa de conversión es muy baja. ¿Se mueren? O se mueren o no se convierten en lo que tienen que ser. Entonces, una de las cosas que hacemos es precisamente modificar y encontrar genes que son necesarios. Por ejemplo, para neuronas está SOX11, que es uno de los que hablamos. Entonces, sobreexpresar ese gen en células madre neurales hace que se conviertan en neuronas. Entonces, ahora como está toda la medicina, ahora podemos extraer células de un paciente, digamos de la epidermis, un raspado de piel, o podemos sacar células madre de algún lado, y esas, ¿cómo se llama? Las podemos modificar y ingresarlas de nuevo en el paciente sin ¿cómo se llama? Sin tener alergias, por ejemplo, o rechazos. Pero una de las cosas más importantes es que ahora ya podemos inducir de las células terminales a células madre, o sea, las podemos revertir. Son las famosas células madre inducidas, ¿verdad? Inducidas. A ver, regresémonos a las patologías, o sea, neurológicas, ¿verdad? Un Huntington o demencias, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, en neuropsicología podemos ver perfiles. Y al ver perfiles quiere decir que no, la enfermedad no es la misma, ¿verdad? Ajá, y que especialmente cuando comparten muchos síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que aprendimos de Coffin Series, que es el que estudiamos, es de que la microcefalia, por ejemplo, se da en otras enfermedades también. La distancia pupilar entre un ojo y otro es más reducida. Eso también es común de enfermedades neuronales, ¿verdad? Por ejemplo, en el síndrome alcohólico fetal, ves esa distancia. Exactamente, Entonces, todas estas tienen síntomas muy en común, pero la huella genética y la huella molecular es diferente. Ok, y por ejemplo, hablaste en el capítulo anterior, hablábamos de Huntington. Huntington, hay ingeniería genética. ¿Cuál es lo último que nos puedes decir que ha pasado en Huntington? Pues en Huntington básicamente lo último que yo estuve viendo era que se está tratando de eliminar las repeticiones porque vienen codificadas. Entonces lo que están haciendo es tratando de eliminarlas en las células, y luego esas células se le dan al paciente de nuevo ya corregidas, y entonces se evita que tengan las repeticiones en tándem, ¿verdad? Por ejemplo, otra enfermedad que se está tratando mucho son las de epilepsia, ¿no? Que epilepsia las juveniles, ¿no? Las enfermedades de las epilepsias juveniles hereditarias. Exacto. Y digamos ceguera, por ejemplo, ceguera es otra cosa que es neurológico, tal vez no en el mismo grupo de las Huntington, Alzheimer y todo esto. Sí, no las de las demencias, sí. Exacto. Digamos, por ejemplo, la ceguera infantil, el problema que tiene es de que la proteína es más cortita, entonces los conos, que son los que reciben la luz, están reducidos y no transmiten la señal, entonces por lo tanto se da una ceguera. Ahora hay un sistema nuevo de ingeniería genética que se llama CRISPR-Cas9, digamos, o Cas, cualquier proteína de las Cas. Y entonces con eso es mucho más barato hacer ingeniería genética, es más específico. Entonces ahora lo que hacen es convertir esas células, ¿cómo se llama? Modificarlas para que produzcan la versión normal del cono. Y la terapia la inyectan directamente al ojo.
Entonces los conos que se van a formar o que están ahí se recuperan y recuperan la visión. Sí, digamos, eso es como lo último que hay en ingeniería genética. Es muy interesante lo que dices porque en el capítulo anterior hablaba sobre el trabajo multidisciplinario. Exacto. Nosotros los neuropsicólogos tipificamos perfiles cognitivos. Pero sabemos que la enfermedad es distinta porque comparten muchas cosas, pero... Ahora, ¿qué ha pasado con el autismo? Con el autismo, que es un rango, digamos, muchas de las cosas que se han descubierto últimamente en el autismo es que es la formación de la corteza cerebral la que está mal. Y conforme ha avanzado todo, digamos, ya tenemos genómica, que es la base genética, digamos, transcriptómica, que es cómo se expresan, proteómica, que son las proteínas, y ahora hay una conectómica, que es cómo se conectan las células neuronales. Entonces, por ejemplo, las neuronas cuando hacen conexiones tienen cierto patrón y a eso le llaman conectoma, ¿no? Y se ha visto que en autismo, pues, es la seña o la huella del conectoma es diferente a una persona que no tiene autismo, ¿verdad? Pero ahora se ha categorizado como que no es una enfermedad como tal, sino es solamente una variante de cómo funcionan los cerebros, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque somos tan diversos y nuestro cerebro es tan maravilloso, está compuesto con tantas conexiones, que hablar de ese tema, ¿verdad? De que pareciera que no es una forma, no es una enfermedad. Como tal, exacto. Es una forma como el cerebro funciona. Sí, ahora está, digamos, el término que se utiliza ahora es neurodivergente, ¿no? Entonces es como cómo funciona el cerebro ante situaciones. Y si lo vemos desde el punto de vista, digamos, molecular y celular, no hay una enfermedad como tal, como por ejemplo en Alzheimer, que es marcada la muerte neuronal. O epilepsia, que los potenciales de acción están totalmente mal. En este caso el cerebro funciona diferente, pero funciona bien, ¿no? O sea, entonces nos hace cuestionar los términos que tenemos para síndromes o enfermedades. Justo, ¿verdad? Yo creo que esa parte, porque la parte molecular ha venido a cambiar esos nuevos conceptos, ¿verdad? Y a veces los que estamos en la clínica estamos aislados y por eso es tan importante la gente que hace cosas básicas y que podamos y que nos podamos explicar. Solo para terminar, a ver, Pablo, doctor Silva, díganos, ¿qué pasa con el término regeneración neuronal? Regeneración neuronal refiere a volver a repopular las neuronas de un sistema, ¿no? En este caso del cerebro, que es cuando hay pérdida. Pero una de las cosas más interesantes que tenemos es que nosotros como humanos y mamíferos no podemos regenerar neuronas como tal a edades adultas, digamos. Y aquí es donde viene un sistema fantástico que son las ranas, por ejemplo. Aquí sabemos que las ranas pasan por metamorfosis y toda la parte celular y molecular, antes de que lleguen a metamorfosis, las ranas pueden regenerar extremidades, pueden regenerar ojos, pueden regenerar espina dorsal, pero cuando entran a esa fase de metamorfosis, pierden esa capacidad y esto nos interesa a nosotros, especialmente los neurobiólogos, porque entonces la parte de post-metamorfosis es muy similar a un mamífero y la parte pre es más anfibia. Entonces la idea es comparar los dos estadios para ver qué está pasando ahí, ¿no? Y poder regenerar, ¿no? O sea, inducir regeneración neuronal nosotros en sistemas que no tienen. Qué interesantísimo. Bueno, nuestro próximo capítulo, que será con la doctora Vanessa Granados, vamos a hablar de cosas comparadas, así que bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Espero que podamos invitarte otra vez. Está bien, cuando sea, está bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Adiós, gracias.